no conocía a mi tío demasiado bien. Supongo que por eso no pude derramar ni una sola lágrima en su funeral. Solo le había visto unas pocas veces en mi vida, y la mayoría de ellas fue cuando yo tenía 6 años. Parecía un buen chico, pero incluso entonces, podía ver algo diferente en sus ojos. Pero no sabía lo que era. Cuando tenía 15 años, pude ver claramente que la soledad lo había consumido. Lo que finalmente lo llevó a perder la vida. Mi padre dice que fue a causa del divorcio, pero mi madre insiste en que fue porque ni ella, ni el resto de familiares de mi tío, nunca se preocuparon de ir a ver cómo estaba durante varios años, ni siquiera en vacaciones. Casi como si no existiera. Yo también me sentía culpable, pero sabía que no podía hacer nada. Mamá lloró mucho ese día. Después del funeral, iba a visitar la tumba de su hermano cada vez que podía. A menudo llevaba flores y velas, para rezar a lo que fuera que lo estuviera esperando. Casi siempre tenía que acompañarla después del colegio. No sabía si me gustaba ir todos los días al cementerio, pero respetaba a mi madre por intentar enmendar los errores del pasado. Al menos, lo suficiente como para ignorar a todos los que me llamaban la chica del cementerio. Pero, al cabo de una semana, vi a alguien que encajaba mejor en el papel de chica del cementerio. Una tarde soleada, vi a alguien que hacía algo junto a las lápidas. Al principio no sabía lo que hacía, pero ya me estaba dando una primera impresión extraña, sobre todo por las largas orejas de conejo disecadas y a rayas, que llevaba en el gorro del abrigo. Nunca entendí cómo funcionaba la moda, pero sabía que algo así no pasaría desapercibido. No le presté mucha atención hasta la semana siguiente. Ahora estaba mucho más cerca de nosotros, y podía ver claramente lo que hacía. Junto a la lápida, apoyaba la cabeza en el suelo, como si estuviera escuchando algo. Le daba igual que las tumbas tuvieran losas de hormigón, o solo tierra. Cada vez que la veía, ponía la oreja en una tumba distinta, y cada vez, mucho más cerca de la de mi tío. La vi mejor, y vi claramente que las orejas de conejo, eran solo una parte de su surrealista vestuario. Su abrigo tenía las mismas rayas rosas y blancas, y también me fijé en el botón verde de gran tamaño, que había entre las dos orejas, que parecía casi el ojo de una muñeca o algo así. Pude ver claramente una sonrisa feliz dibujándose en su cara, como si estuviera disfrutando de lo que fuera que estuviera haciendo. Intenté no pensar demasiado en ella, pero a medida que pasaba el tiempo y se acercaba a nosotros, no podía evitar fijarme cada vez más en su presencia. Un día decidí hablar con ella. Pasaba constantemente de mirar a mi madre, y a la extraña chica que teníamos delante, ahora solo había unas 6 tumbas junto a nosotros. Mi madre seguía ocupada colocando las velas. ¿Puedo echar un vistazo por el lugar un rato?, pregunté. No muy segura de si debía mencionar a la chica extraña, o no, aunque sabía que ella también la había estado viendo. Puso una cara rara, lo cual era comprensible. Solo no hagas ninguna tontería. Y no te alejes demasiado, me dijo. Asentí, y me fui. Cuando me acerqué a la chica rara, todavía tenía una oreja en el suelo. En cuanto me vio, se levantó inmediatamente. Hola, dijo alegremente, levantando el brazo. Hola, le contesté, saludándola con menos de la mitad de su entusiasmo. Hubo un breve momento de silencio entre nosotras, una sensación de incomodidad me invadió. ¿Qué haces aquí exactamente?, logré preguntar. Nada especial. Solo escucho. A veces puede ser bastante aburrido, pero es divertido cuando los oyes. Me quedé confusa ante lo que acababa de decir. ¿Oír a quién? Ella no dijo nada. Solo volvió a arrodillarse en el suelo, y me hizo un gesto para que yo hiciera lo mismo. Dudé, pero al final lo hice. Sentí que el suelo mojado empapaba mi pantalón, lo que hizo que me resultara aún más incómodo moverme. Tenía la oreja pegada al suelo de la lápida. La expresión de su rostro cambiaba constantemente, de aburrimiento a estar a punto de echarse a reír. Y finalmente lo hizo, levantando la cabeza en el proceso. Lo siento, no creo que quieras oír esto, dijo vagamente. No la entendía en absoluto,
y empezaba a pensar que tal vez había sido una mala idea acercarse a ella. Se levantó de nuevo, quitándose el polvo de la falda. Conozco un sitio mejor para que empieces. No sé. Dije, poniéndome de pie. Se supone que no debo deambular mucho. No está tan lejos de aquí. Justo a la altura de... Se dio la vuelta y se puso la mano sobre los ojos, casi como un marinero que otea el mar en busca de tierra firme. Allí. Señaló otra tumba que no pude distinguir. Fiel a su palabra, no parecía muy lejos de nosotras. Al menos no creí que me metiera en problemas. Ella nos guió, pasando junto a 3 hileras de losas de hormigón, con los nombres de los difuntos grabados en las lápidas que había junto a ellas, hasta llegar a la de la esquina izquierda de nuestro bloque. Desde donde estábamos, podía ver a mi madre, arrodillada y todavía ocupada rezando. Miré la lápida que estaba a mi lado. El nombre se desvanecía lentamente. Mitch. Era lo único que podía distinguir con claridad. Mitch puede ser tímido, pero cuando empieza a hablar, no te creerás lo interesantes que pueden ser sus historias. Comentó antes de arrodillarse. Hice lo mismo, mientras ella inclinaba la cabeza sobre la losa de hormigón. Escuchó durante medio minuto, antes de volver a sentarse con una risita. Ese es Mitch. Es un poco difícil al principio, pero merecerá la pena. Confía en mí. ¿Qué debo hacer exactamente? Solo pon tu oído bueno y escucha. Y asegúrate de que no haya nada que pueda introducirse en tu oído. Créeme, no quieres eso. Probablemente era mi última oportunidad de levantarme, inventar una excusa poco convincente y salir corriendo, pero aún así decidí seguir adelante. Con la mirada fija en el hormigón, me hice una pregunta, un montón de preguntas en realidad. ¿En verdad iba a hacer esto? Escuchar en la tumba de alguien, por alguna razón desconocida. Y luego estaba esa pregunta. ¿Qué iba a escuchar si lo hacía? Puse las 2 manos sobre la fría losa y bajé lentamente la cabeza, acercando la oreja izquierda. Oí los mismos sonidos parecidos a burbujas, que se oyen al taparse los oídos. Permanecí así unos minutos, sin oír nada fuera de lo normal. No oigo nada. Dije, despegando la oreja de la losa. La chica que tenía delante parecía un poco confusa. Tal vez, inténtalo de nuevo. Sugirió, inclinando la cabeza hacia un lado. Así lo hice, pero seguía sin haber nada. Suena hueco, pero es una tumba después de todo. No parecía disgustada. Más bien parecía que estaba pensando en algo que podría ayudar, los brazos cruzados, y su dedo índice derecho en la punta de la barbilla, como algo que haría un detective de dibujos animados. Tal vez no estés usando el oído bueno. Dijo señalando mi oreja derecha. Me encogí de hombros. Supongo que lo intentaré. Esta vez presioné la oreja derecha y volví a escuchar. Me tomé mi tiempo para concentrar mi oído en ese lado, bloqueando todo lo que el otro lado captaba. Sigo sin oír nada. Dije con la cabeza apoyada en la losa. Lo siento. Intenta darle un poco más de tiempo. Tal vez eso ayude. Seguí su petición. En realidad no pretendía averiguar si realmente había algo que oír. Era extraño, pero estaba disfrutando de mi tiempo con ella. Era extraña en muchos sentidos, pero sin duda era amable a pesar de que yo era una completa extraña. Pasaron otros minutos y seguía sin oír nada. Levanté la cabeza y la sacudí. Pude ver que había vuelto a su postura pensativa. Tenía una expresión de perplejidad, con un ligero toque de decepción. Un tipo de cara que he visto mucho en mi madre últimamente. ¿Cómo te llamas? Le pregunté, sacándola del trance en el que estaba. Pensé que te lo había dicho. Volví a sacudir la cabeza, lo que hizo que se diera un cómico golpe en la nuca. Perdona. Supongo que me dejé llevar demasiado por el momento. Se levantó y me tendió la mano. Me llamo Amy. Amy Dahl. Exclamó. También me levanté y estreché su mano con la mía. Me llamo Charlotte. Charlotte Harris. En cuanto dije mi nombre, su cara se iluminó de asombro.
Tienes un nombre muy bonito, Charlotte. No estaba acostumbrada a oír cumplidos, al menos ya no. Me sentí un poco avergonzada de escuchar uno de la nada. ¿Quieres que seamos amigas?, pregunté en voz alta. Ella parecía un poco confundida al principio, antes de que una mirada alegre volviera a ella. No lo somos ya. Quiero decir, supongo que sí, dije tímidamente. Entonces, encantada de conocerte, Charlotte. Volvió a tenderme la mano, esta vez con el pulgar levantado. No pude evitar reírme un poco de lo tonta que era, pero yo también hice lo mismo. Encantada de conocerte también. Puede que tenga que dejarlo por hoy, por desgracia. Dijo de repente, dándose la vuelta y empezando a alejarse. Estoy un poco ocupada a esta hora del día. Gracias por hablar conmigo, Charlotte. Te agradezco mucho tu compañía. Nos vemos. Espera, dije, deteniéndola en su lugar. ¿Qué pasa? No supe por qué se me había ocurrido. Pero lo hice, y finalmente dije. Tal vez, podría intentar escuchar de nuevo. Señalé con el dedo la tumba con la que habíamos estado jugando antes. Una gran sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que te gustaría. Volvió hacia mí, y se arrodilló de nuevo junto a la lápida. Hice lo mismo en el lado opuesto y me coloqué en posición. Tampoco esperaba oír nada esta vez. Pero, seguía sintiendo una punzada de miedo que me resultaba familiar. Volví a preguntarme. ¿Realmente iba a hacerlo? Nunca sabremos si oyes algo, si no lo intentamos. Dijo Amy, y lamentablemente tenía razón. Mis ojos iban y venían de mi nueva compañera, a la losa que teníamos delante. Dudaba mucho de que ocurriera algo diferente, pero la sensación de temor en mi interior seguía ahí, expandiéndose aún más, a medida que dudaba. Volví a apoyar las dos manos sobre el hormigón. Respiré hondo y finalmente bajé la cabeza. Pasaron 5 segundos enteros, nada. 10 segundos más, nada. 8 segundos. 5 segundos más, todavía no. Mis ojos se abrieron con asombro. Oí algo. Al principio, sonaba como si algo se estuviera moviendo en la losa de arriba conmigo, pero después, tuve una extraña sensación que me dijo que venía debajo de mí. Volví a oírlo, un sonido parecido a un leve arañazo. ¿Cómo es posible? Estaba oyendo algo debajo de una tumba. Una tumba que probablemente tenía varias capas de hormigón o tierra debajo de la losa. Y estaba oyendo algo. Sonaba como si fuera más rápido. No podía decir lo que estaba oyendo. Parecían arañazos aleatorios, pero ni siquiera de eso estaba segura. Estaba demasiado lejos para distinguirlo. Me caían gotas de sudor por la frente hasta la losa. Sentía que se me erizaban todos los cabellos de la nuca, cada vez que oía el extraño ruido, que parecía provenir debajo de mí. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba oyendo? ¿Cómo supo Amy de esto? Tardé un poco, pero pronto me di cuenta de que efectivamente, ese sonido se estaba acercando. Cada vez más fuerte. El arañazo. No. Ya no era tanto como un ruido de arañazos. Débilmente, pude distinguir lo que sonaba como palabras, que formaban una frase que aún no podía descifrar. Era una voz. Una voz muy ronca, como si alguien hubiera estado gritando durante la última hora. ¿Dónde estoy? Fue todo lo que pude entender al principio. Pero a medida que se acercaba, más palabras empezaron a aclararse. Huye lejos. Huye deprisa. Se me heló la sangre al oír las dos últimas palabras. Huir. ¿Huir de qué? ¿De quién? Huye lejos. Huye deprisa. Se estaba acercando. Huye deprisa. Cada vez era más fuerte, más frenético. Huye. Sentí que la voz estaba unos centímetros por debajo de mí, como si un hombre apretara la cara contra la losa, y susurrara las palabras en mis oídos, mientras empezaba a entender cada palabra que me decía. No confíes. Justo cuando me preparaba para lo peor, la voz se detuvo bruscamente.
Ya no podía oír nada, ni siquiera una seña de la misteriosa voz rasposa que venía debajo de mí. Me quedé escuchando un buen rato, pero ya no había nada. La voz había desaparecido. La frustración me hizo incorporarme, y volver a ver a Amy después de lo que me pareció una eternidad. Me había olvidado de que estaba allí, y ver a una chica que aparentemente sabía lo que estaba escuchando, y que tenía una enorme sonrisa de emoción en su rostro, solo se sumó a la mezcla de confusión y enojo, que estaba hirviendo dentro de mí. ¿Lo has oído?, preguntó frenéticamente, antes de que yo pudiera decir nada, mordiéndose después la punta de la uña del pulgar. ¿Qué ha sido eso?, pregunté en un tono mucho más hostil de lo que pretendía. En lugar de ofenderse, soltó un grito de asombro y aplaudió con alegría. ¿Lo has oído? Eso es increíble. De repente se levantó y empezó a trotar en círculos, repitiendo constantemente lo que acababa de decir hace unos segundos, haciendo todo tipo de movimientos ondulantes con los brazos y las piernas. No lo entendía. Aún intentando encontrarle sentido a todo aquello. Se detuvo a mitad de su baile, con una pierna y dos brazos en el aire, como si se hubiera quedado congelada en el sitio. Volvió a su postura pensativa de antes. Intenta escuchar otra vez, dijo con indiferencia. Me sorprendió lo tranquila que estaba. ¿Era esto lo que estaba escuchando en cada tumba? No lo sé. Dudé de nuevo, en un estado de miedo a lo desconocido. Vamos, Charlotte. Si te detienes ahora, te vas a sentir como si hubieras desperdiciado la oportunidad de tu vida, exclamó. Vas a estar atrapada en este misterio durante toda tu vida. Y nunca podrás volver atrás. Empezó a saltar de nuevo, levantando los brazos. A menos que... Se detuvo, levantando su dedo índice derecho, como un hombre que estaba haciendo un trato con alguien. A menos que, pregunté, temblando bajo el peso de toda la escena. A menos que... Vuelve a poner la oreja ahí abajo, y escucha otra vez, dijo siniestramente, señalando la tumba e inclinando la cabeza hacia un lado, tapándose la oreja con la mano. Antes me habría reído de lo tontas que eran sus palabras y sus acciones. Pero en esos momentos, sentí como si me llevara a hacer algo mucho más retorcido y siniestro. ¿Retorcido o no? No podía decir que estaba equivocada. Miré a Amy por última vez, con una expresión de gran expectación escrita en su rostro, y volví a apoyar la cabeza en la losa. Volví a cerrar los ojos y escuché. Me temblaba todo el cuerpo, tanto por el dolor que me producía el haber forzado el cuello, durante tanto tiempo, como por el miedo que iba creciendo a medida que avanzaba el silencio. No oía nada. Ni voces. Ni sonidos. No hubo sonido durante 2 minutos enteros. Hasta que finalmente... Charlotte, ¿qué estás haciendo?, oí a mi madre preguntar detrás de mí. Mamá, exclamé, con la cabeza todavía apoyada en la losa. Abrí los ojos y pude ver débilmente su pantalón blanco en el límite de mi visión. Aléjate de esa tumba. Me regañó, pero yo seguía sin poder moverme. Una repentina oleada de pánico y confusión me petrificó en el acto. No se preocupe, señorita. Las tumbas de aquí están limpias. Pude oír que le decía a Amy. Aún así, es un poco irrespetuoso con los muertos. ¿No crees? Aunque quisiera escuchar, sabía que mi madre no me iba a dejar. Ni siquiera estaba segura de si realmente quería averiguar lo que decía la voz. En realidad, me alegraba de que ella estuviera allí para detenerme. Para arrastrarme de vuelta al mundo normal. Pero justo cuando estaba a punto de despegar la cabeza de la superficie de hormigón, volví a oírlo. Esta vez, oí lo que decía claramente. Di un salto hacia atrás, cayendo sobre la hierba, mientras intentaba evitar que saliera un grito de terror. Charlotte, ¿qué te pasa?, exclamó mi madre. Lo oí de nuevo. Prácticamente grité del miedo. Mi madre, por supuesto, parecía totalmente confundida. ¿Oír qué?, me preguntó, y su mirada confusa se convirtió poco a poco en una mirada de preocupación. Me quedé sin palabras.
Era imposible que me hubiera creído si se lo hubiera dicho. A mí también me costaba creerlo. Mirando a Amy con dureza, esperaba que al menos me ayudara en la situación. Pero solo se encogió de hombros. Mi madre me ayudó a levantarme. ¿Qué pasa? Sentía que aún me temblaban los labios. No sabía qué hacer. No es nada. Dije, derrotada y decepcionada por cómo estaban resultando las cosas. Solo quería decirte que podemos irnos a casa. A menos que te quieras quedar con tu amiga. No. Grité en voz alta. Al darme cuenta de lo grosera que había sido, sentí que se me caía la cara de vergüenza. Quiero decir, podemos irnos. Murmuré un poco demasiado rápido. ¿Quién es esa nueva amiga tuya? Me preguntó mi madre, fijándose obviamente en el extraño atuendo de la chica que teníamos delante. En ese momento quise decirle, que después de lo que me había hecho pasar, no la consideraría una amiga. Pero me callé. Dejándonos en un silencio muy inquietante e incómodo durante un rato, antes de que Amy aprovechara para presentarse. Amy Dahl, querida señora. Solo una humilde adolescente, trotando a lo largo del viaje que llamamos vida. Le hizo un saludo de soldado, aunque estaba usando su mano izquierda en lugar de la derecha. Mi madre no pudo evitar reírse de sus alegres payasadas. Encantada de conocerte, Amy. Dijo mi madre en tono alegre. Soy Charmaine, y admiro tu entusiasmo. Respondió mi madre. Los ojos de mi madre pronto volvieron a clavarse en mí. Deberíamos ponernos en marcha. Necesitas que te lleve, Amy. Inmediatamente me aterrorizó la idea de que nos acompañara. Pero con algún golpe de suerte, ella declinó su oferta. ¿O no? No podría, y además soy más de correr, señorita Charmaine. No se preocupe por mí. Dijo Amy muy entusiasmada. Es bueno ver que sigues con la idea de hacer ejercicio todos los días, a diferencia de otras personas. Mi madre me lanzó una mirada, claramente esa afirmación iba dirigida a mí. Pero ya no me importaba, solo quería salir de allí. Aún así, ten cuidado por aquí. Vuelve a casa antes de que anochezca. Le dijo mi madre, lo que provocó que Amy le dedicara otro saludo a destiempo. Lo haré, señora. Tardamos un rato, pero pronto nos despedimos y tomamos caminos distintos. Dentro del auto, mi madre no paraba de preguntarme qué estaba haciendo, con mi nueva amiga, antes de que ella llegara. Hice todo lo que pude para evitar la pregunta, y solo le conté una mentira a medias que no tenía mucho sentido, una que ya ni siquiera recuerdo. Ese susurro. Esa frase. Lo que esa voz me dijo, aún sigue nadando en mis pensamientos, la autoparanoia crece más y más, cada vez que el recuerdo resurge. Me hizo temblar constantemente en mi asiento durante todo el viaje, hasta que llegamos a casa. Incluso al día siguiente, seguía haciéndome saltar ante cualquier sombra. Intenté convencer a mi madre de que debía volver a casa yo sola. A veces funcionaba, otras no, obligándome a volver a aquel cementerio con ella. Ella seguía allí, casi como si nunca se fuera. Me saludaba con la mano, con las orejas de conejo, disecadas a cada lado del gorro moviéndose arriba y abajo. Yo intentaba ignorarla lo mejor que podía, pero fracasaba cada vez que mi madre la veía, y acababa devolviéndole el saludo. Pero, ya no se acercaba a nosotras, lo que me daba una buena razón para no volver a hablar con ella. No sabía si debía alegrarme por ello, pero, en el fondo de mi mente, sabía que no tendría esta suerte durante mucho tiempo. Durante las siguientes semanas de mi vida, seguí sintiendo una incómoda sensación de temor, que se acumulaba cada día que pasaba. Todo era normal, y a veces parecía tan normal, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. Todo por culpa de un momento de mi vida. Una frase que nunca podría olvidar. Apenas unos segundos, antes de decidir que ya era suficiente y ponerme en pie, la voz me gritó al oído con la máxima claridad. No confíes en ella. Huye. Oír eso debajo de una tumba ya era bastante malo, pero mis propios pensamientos le daban una imagen mucho más horripilante, una que se me quedó grabada hasta que empecé a escribir esto. Por un lado,
Nunca supe a quién se refería exactamente, como ella, en ese cementerio.